ustedes es el patrimonio fuera de las declaratorias, ¿no? Vamos a hacer una lectura, a ver un video y con esto podemos pues discutir, aunque sea un poquito, cómo el patrimonio, o bueno, la pregunta va a ser si el patrimonio solamente es, ya lo habíamos visto un poco al principio, pero vamos a dar un repaso, digamos, solamente es valioso cuando tiene de por medio una declaratoria o no. Y por último, recuerdo que alguien de ustedes me pidió que tratáramos el tema de los pueblos mágicos. ¿Está aquí quien me lo sugirió? ¿No? Bueno, pues de todas maneras, estoy segura de que alguien lo comentó. Y entonces vamos a ver un video rapidísimo y también vamos a hacer una actividad corta para poder, pues también hablar un poquito sobre este asunto de los pueblos mágicos que incluye, es un proyecto, ¿no? Un proyecto gubernamental para el incremento del turismo y tiene que ver con patrimonio, ¿no? Porque lo que finalmente por lo que está apostando es por la expansión de las zonas turísticas en México que tienen un patrimonio pues que se considere digno de atraer al turismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos también a platicar un poquito sobre eh, los pueblos mágicos. Total que un montón de cosas y este y poco tiempo como siempre. Entonces, bueno, pues lo primero que quiero comentar es así como un resumen de la visita a la Alameda y les voy a compartir pantalla para que veamos. Uy, eh, ok. Ahí. Ujú. El mural de Diego Rivera de 1947, que se titula Tarde, ¿qué? Una tarde dominical en la Alameda, o tarde dominical en la Alameda, o un sueño en la Alameda, tiene así como varios títulos. Originalmente estuvo en el Museo del Prado y se puede visitar porque se trasladó después del temblor de 85 a un pues, recinto especial ahí junto a San Diego. Y afuera hay una reproducción que vimos ahora que visitamos la Alameda. Y surgieron ahí dos preguntas que espero que quienes las hicieron, que quedaron como mm, involuntariamente o voluntariamente asignados a contarnos quién es la mujer de amarillo y quién es el personaje que está a su derecha, que tiene un montón de medallas y tiene muletas. ¿Están por ahí? Sí. Bueno, yo pregunté de la mujer de amarillo A ver, y ¿quién es? encontré una página que dice Club de Lectores y Aspirantes a Escritores y menciona que es la revoltosa, Chihuahua legítima, caricortada y garbosa que enfrenta al gendarme, cierra el paso para que no moleste a las personas que estén en la mesa. Esta figura rinde homenaje a uno de sus amores. Abril, Y, no te escucho. Bueno, yo no sé si solamente yo, pero oigo muy, muy, muy cortado y casi no se entiende. ¿Soy yo o así les está sucediendo a todos? No, sí se escucha como un poquito cortado. Abril, ¿nos harías favor, una disculpa, pero de escribir así como lo más importante en el chat? Porque no, ¿o crees poder hacer algo? Ya la perdimos. Ah, lo va a escribir. Perfecto, gracias.
Aquí es cuando uno quisiera haber estudiado mecanografía en la secundaria, ¿no? Para rapidito. Ya casi no se da, ¿no? ¿O sí, sigue habiendo ese taller en las secundarias de Ah, yo sí mecanografía? estudié mecanografía, taquimecanografía. ¿A ti sí te tocó? Sí, yo quería, o sea, de que era de estas de las niñas y yo quería dibujo arquitectónico, que según era de los niños. Y pues me hubiera servido más. Bueno, yo siento. ¿Qué te hubiera servido más dibujo? Ajá, Ay, no, mecanografía es dibujo para siempre. arquitectónico. ¿Sí crees? Bueno, yo estudié, Sí. fíjense, yo iba a escuela de puras mujeres y entonces solo me tocó escoger entre tejido y bordado, corte y confección o mecanografía. Y yo quería tejido porque me gusta mucho tejer. Y mi mamá casi me mata, me decía, no, 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 no. Bueno, total, muy obediente, estudié mecanografía. Y no saben cómo lo he usado. O sea, me parece que hoy que todo es por computadora con teclado, es una gran ventaja, Maricruz, yo digo. Es que yo no aprendí muy bien la Ay, mecanografía. Taquigrafía sí, pero mecanografía no estuvo muy, muy buena. muy Pues yo al cerca. revés, aprendí mecanografía muy bien y taquigrafía no tanto. Mira, pues ahora sí que no sé, pero yo creo que sí te va a servir siempre, creo. Ensáyale un poquito más. Bueno, vamos a escuchar, a leer, voy a leer lo que dice Abril de la chica de amarillo. Dice que es la revoltosa, una mujer chihuitlagua que enfrenta al gendarme para que no moleste a los paseantes decentes. Rivera rindió homenaje a uno de sus amores. Ándale. O sea que bueno, pues es famosa tiple, pero no sé qué es tiple. Ah, pues yo tampoco. No seas malita, Abrel, googleale a ver qué es tiple. ¿Alguien sabe? Ok. Persona que tiene esta voz más aguda. Ah, pues ha de ser, ajá, una denominación de la voz, ¿no? De una cantante, de una o de un cantante. Este, me la imagino así como una voz chillona, ¿no? No sé. Pero bueno, es muy interesante porque llama muchísimo la atención. Nos queda claro que Diego Rivera le dio un lugar pues protagónico, ¿no? A esta mujer. Acuérdense que estamos hablando de los finales de los años 40, en donde el movimiento feminista tuvo mucha importancia. No sé si se llamara movimiento feminista, pero bueno, la reivindicación femenina tuvo mucha importancia y se ve, ¿no? En la composición, en muchas mujeres que aparecen en primeros planos, y en particular esta mujer en el centro y con ese color, ¿no? Amarillo tan importante y casi que tapando ahí a un grupo de caballeros, cosa que pues también es demostrativa de un cambio, ¿no? En la época. Gracias, Abril, por tu investigación. ¿Y quién me preguntó por el señor de muletas con Yo fui quien. medallas? Yo. ¿Quién yo? Porque no vi. Ah, Enrique. Hola, Luis Enrique, dinos, cuéntanos, ¿supiste Yo quién es? pregunté, pero todavía no lo encuentro. Síguele buscando, síguele buscando. Bueno, pues voy a dejar de compartir, porque bueno, eso había quedado pendiente mientras Enrique nos hace favor de encontrar la información sobre este también, pues, interesante personaje, ¿no? Que aparece ahí, que parecería, sea quien sea, que está representando una época gloriosa del pasado, pero que ya fue, ¿no? Que ya no se considera igual, o un personaje que tuvo importancia en el pasado y que ahora, pues,
por más medallas que se cuelgue, ya, pues digamos, su época pasó, ¿no? O ya no se considera tan valioso. Bueno, pues la primera actividad que quiero proponerles es que el grupo de personas que estuvimos en la Alameda hagan 2 equipos. Ah, ya lo encontró Abril. Enrique, tienes que apurarte porque ya Abril dice que es Andrés Luis Lobo Guerrero. ¿Es él? ¿Abril? Ok. Bueno, pues esperamos, Enrique, a que nos cuentes quién es y por qué aparece representado de esa manera, ¿no? Ahí también me apareció su nombre. Así es, Alférez Luis Lobo Guerrero. Ajá. ¿Y quién es este personaje? ¿Por qué aparece así? Ahorita lo veo. Va. Sí, 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 solo eso, porque si el de arriba sí el que traía pues, el estandarte de la bandera es Porfirio Díaz. Ok, ok, Los que muy bien. cantan falda pues, solo es un matrimonio extranjero. Pero bueno, les digo quién es este muchacho. Muy bien. Esperamos, pues. Bueno, les quiero, según yo, más o menos los que fueron a la Alameda fueron 12 personas. Y se acuerdan que dijimos, bueno, yo dije, no dijimos, que íbamos a transmitir la visita, lo que sea, pues bueno, no se pudo. Esto era para mí técnicamente complicado. Entonces lo que quiero es que hagamos, que compartamos un poquito las fotografías que tomaron. Creo que yo les comenté que tomaran fotografías sobre las actividades, ¿no? El lugar, etcétera. Y entonces les quiero pedir que hagan equipo, 2 equipos, eran más o menos 12, entonces 2 equipos de 6 personas, y monten así rápidamente 2 PowerPoints para que muestren lo que vimos, ¿no? Y de alguna manera hoy paseemos virtualmente todos por la Alameda en el 2022. Organícense, por favor, entre ustedes. Si es una actividad rápida, vamos a darle 20 minutos, 15 minutos, porque luego siempre hay por ahí 5 más, 15 minutos, para que se pueda armar esta presentación rápida y después puedan presentarla. Mientras tanto, quienes no estuvieron en esta actividad, les voy a pedir que vean un video que ya está en el, ¿cómo se llama? Trabajo de clase sobre los pueblos mágicos y el patrimonio cultural. Es un video súper cortito, pero bueno, para que tengan una actividad mientras se prepara lo de la Alameda. Se llama así, Pueblos Mágicos y Patrimonio Cultural. Entonces, bueno, son 10:23. Nos vemos a las 10:40. ¿Está bien? ¿Alguna duda de las actividades? Yo sí, bueno, de los videos, es que hay 2 videos, uno de 3 minutos y otro de 21. ¿Vemos el de 3? El de 3 minutos. Bueno, a ver, espérame. No, como son 20 minutos, a ver, mejor vean el de 21 minutos y también piensen en transmitirles a sus compañeros que están haciendo lo de la Alameda un resumen. Perdón, el de los 21 minutos. Y entonces nos vemos en 20 minutos, ¿ok? Nos vemos entonces 10:44. Y mientras les comento que ya Luis Enrique encontró quién es este general. Alférez Luis Lobo Guerrero, apodado General Medallas, héroe del pueblo durante la invasión norteamericana. Ah, miren, se convirtió en un personaje característico del Paseo de la Alameda de los chiquillos y bromistas que lo condecoraban con objetos brillantes. Pues a lo mejor era bueno, pues tristemente una persona mayor, ¿no? Y que tuvo un pasado glorioso y de alguna manera, pues a mí así que me encanta la idea de que
no sé si se fuera un poco en tono de burla o qué, ¿no? Pero bueno, finalmente un personaje de su época en el Paseo de la Alameda, y nada que ver con lo que yo en algún momento había leído, que ahorita voy a encontrar por ahí, a ver si encuentro esa otra versión. Eh, gracias, Luis Enrique, ya aprendimos algo más. Entonces, bueno, sin más, ya tenemos los grupos y esperamos la presentación del Paseo de la Alameda y después los comentarios sobre el video. Gracias, nos vemos ya 10:45. Sí, Bueno, pues les pido entonces que inicien ustedes, mientras si el otro grupo no ha terminado, pues que se apure a acabar y adelante. ok. Bueno, en sí va por equipos, entonces dije primero el equipo. Mm, Cuéntenos, ¿qué es lo que vimos? ¿Cómo fue el paseo? ¿Qué actividades pudieron observar? Bueno, pues en las imágenes que pueden ver, fue interesante como ver que a medida que iba pasando el tiempo, la Alameda Central se iba llenando más de personas. Por ejemplo, la imagen del centro fue de las primeras imágenes que se tomaron al llegar y como una vez que regresamos al mismo sitio ya no había la misma cantidad de gentes, había todavía una cantidad sorprendente de gente, perdón. También creo que algo en lo que la mayoría coincidimos es que encontramos justo como reglas o bueno, sí, lo voy a llamar así como reglas en donde decía que no podías patinar dentro del sitio, no podías utilizar la bicicleta, no podías llevar a tu mascota y cosillas así. Y creo que es algo en lo que nadie se había percatado hasta ese momento en que ya estábamos analizando el sitio y nos percatamos de ello. También cómo la diferencia de materiales, cómo los fueron acomodando, lo comentábamos en clase, tanto presencial, no, más bien lo comentamos en clases bueno, en la visita, que la forma en la que acomodaron los pavimentos fue muy detallada, muy específica, al menos en esta última intervención del 2012, me parece. Y ya, bueno, no sé si quieran mis compañeros. Ah, bueno, gracias. Am, Bueno, aquí en la foto del medio es en la parte que donde nos había comentado la maestra que por el sismo varias personas damnificadas habían quedado a vivir. Y en esa zona realmente no había mucha gente, era como el espacio más tranquilo eh, que visitamos. Ahí estaba cerca el mural de Diego Rivera, la Plaza de la Solidaridad, y ahí había una escultura, pero no se alcanza a ver. ¿Qué más? Pues por esa misma zona estaba la fuente de Poseidón, pero yo creo que pues al no tener agua como que mucha gente no estaba ahí, estaban más en pues donde se podían meter y todo eso. Y luego la foto de la iglesia es de que apenas, es la iglesia que apenas se quemó. Entonces, bueno, normalmente por ahí la gente nada más caminaba. Y pues por ahí pasa el metrobús. Y ya, la que sigue. Creo que aquí también es interesante ver las actividades que actualmente ya se realizan en el sitio. Por ejemplo, en la primera superior de izquierda, donde se ve como una bolita, las personas comienzan a adaptarse al sitio y comienzan a tener diferentes, no sé, quizá el ingenio humano hace que las personas realicen diferentes actividades y, por ejemplo, la persona estaba haciendo como un espectáculo. En la parte de abajo, pues ya estaba un señor tocando el violín.
Y aparte de las nuevas actividades o la forma en la que las personas se apropian del sitio, por ejemplo, en el kiosco habían clases de baile, en la parte de abajo estaban las personas patinando, haciendo como skate park, y lo mencioné en un inicio, es interesante porque hay normas en donde dicen que no lo puedes hacer, pero las personas lo realizan. Y, e independientemente de que es un parque, un jardín, no, pues sí, un parque, en las áreas verdes las personas no se meten, como que el diseño está hecho de tal forma en la que las personas no se intenten o no quieran meterse a las áreas verdes. La siguiente, por favor. Creo que también aquí es interesante que en cada uno de los espacios vamos a encontrar a personas que se están tomando fotos y a los niños jugando en las fuentes, tanto a los niños como a los animales. Y creo que, bueno, algo que en lo personal me sorprendió muchísimo ver fue a la seguridad montada en caballo y aparte el control que tenían sobre ellos, ya que, bueno, nos dieron la oportunidad de acercarnos y poder acariciar a los caballos y pues estos no se alteraron. Yo creo que tal vez el estar acostumbrados a tanta gente y todavía, no sé, bueno, a mí me pareció muy sorprendente eso. Y quizá, y el rastro que hay de las manifestaciones de las personas, de la inconformidad de ellos mismos, por ejemplo, como se puede observar en las imágenes inferiores de la parte derecha, está el rastro de esta inconformidad y la forma en la que la sociedad lo expresa. La siguiente, por favor. Así, bueno, complementando lo de los caballos, igual tenían control en cuanto a los desechos de los mismos, ya que había una persona como yendo atrás con una carretilla y ya él es el que se dedicaba a limpiar. Y pues igual, estas son fotos de la iglesia, que es la que se acaba de quemar y pues obviamente no está permitido el paso. Igual por ahí está el Museo Franz Mayer. No sé si alguno de mis compañeros más adelante le haya tomado una foto, pero igual está como cercado y tiene muchas pues pintas de las protestas que últimamente se han hecho. Y pues en general había gente de todas como digamos clases sociales y principalmente la actividad que hacían era caminar. Y también estaba el turibús, que creo que se detuvieron como 2 o 3 pues, en los que los turistas los llevan a ese sitio y hacen que se bajen y hacen como todo un recorrido. Y ya, ¿qué sigue? Muy bien, bien equipo. Otro. Ya viene el equipo 2. Muy bien, pues muy bien equipo 1. Interesante este recorrido por el lugar. Va pues el equipo 2, adelante. Ya se abrió. Bueno, nuevamente, muchas de las fotos se pueden llegar a repetir, pero a lo mejor podemos decir como cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues de acuerdo al paseo que tuvimos y demás, podemos observar como, hicimos varios comentarios, ¿no? Especialmente sobre el lenguaje que tiene la Alameda, en el que a lo mejor, como platicaban antes, tenemos ciertas reglas o condiciones que hacer, pero el espacio te está dando otras señales, ¿no? Entonces, dependiendo en los lugares, pues van a ser las actividades que vamos a encontrar. Entonces, pudimos observar parte de esto. A ver, una foto por aquí había. Esto, ¿no? O sea, tenemos los lugares, viendo el trazo, ¿no? Que habíamos platicado la clase pasada, que observamos estas calzadas, o, bueno, estos caminos que son amplios, son planitos y te llevan como a ciertos lugares, o estos espacios núcleo, podríamos llamarlos. Y es muy interesante ver cómo algunos lugares están mucho más llenos que otros. Y esto lo notamos especialmente, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la diferencia entre la primera fuente acá arriba, en la izquierda, la superior izquierda, pero bueno, este es otro equipo, perdónenme.
y acá abajo, ¿no? Entonces, dependiendo de los elementos que hubiera, eran las actividades que estábamos observando dentro del espacio público. Por ejemplo, o sea, si las con mayores de concentración de gente, dependiendo de los elementos, los materiales habíamos platicado también sobre las características. Tenemos mobiliario. Ah, perdón por pasar tan así las cosas. Ay, ¿no? Que es para que las personas lo puedan ir utilizando. Observamos también del entorno urbano, es de que tenemos estos sistemas de transporte, la parte de que pueden las personas caminar también alrededor. Por ahí se llegan a ver algunas calles que son como, bueno, que a lo mejor pensamos que eran peatonales, pero no lo eran del todo. Eh, Muy bien. En cuanto a la vegetación, habíamos platicado que al parecer tenemos como esta tendencia a que haya una visual abierta. No sé si se alcancen a ver por ahí en estos arbolitos de aquí, en donde a lo mejor la elección para este propósito no era tan adecuada, que teníamos pirules que tienen un follaje que tiende a lo mejor a cubrir un poco más de la visual y pues debido a, había como un contraste, ¿no? Entre la vegetación que teníamos y la vegetación que realmente se necesitaba para mantener este objetivo. Que ya. ¿Y qué más? Sobre las esculturas, pues tenemos como una combinación de varias cosillas. No sé si alguien más quiera platicar un poco sobre esto. El equipo. Ánimo, miembros del equipo. Sí, hola. Hola, Maricruz. Pues, pues también se notaban como varias esculturas bueno, yo lo noté como de diferentes épocas, de diferentes escultores y con diferentes obvios significados. E igual todas estas estaban pintadas por la inconformidad social, como lo mencionaba Erika. Y pues nada, era interesante como incluso, bueno, Amaya, nos comentaste que esta escultura básicamente estaba relacionada como con paisaje em, por quien la había hecho y bueno, una historia que básicamente cada escultura tiene su propia historia. Y también lo de las fuentes, que con la restauración y cómo habían hecho como esta oferta espacial de una resbaladilla, pues sí había como varias personas interactuando, sobre todo niños. Y yo sí noté algunas personas en las áreas verdes, pero sí, justo como esta, o sea, a mí se hace un poco contradictorio porque las personas, obvio, prefieren estar en la fuente porque hace calor, tiene esta pendiente, pero como que eran muy pocas las que estaban en las áreas verdes. Y pues siento que si no quieren que se vayan a las fuentes, deberían habilitar las áreas verdes como con esta oferta espacial, quitando la pequeña barrera que te hace tropezar. Y ya. Muy bien, pues muchas gracias, equipo 2. Y adelante, equipo 3. Oli, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí. Adelante, Marlene. Órale, sí lo entendí. Perdón, es que ando en la computadora de mi hermana y está como medio rara. Te oímos como bajito, pero ahorita le subimos al volumen de cada quien, yo creo. Ya, ¿Me ahora sí. escucho más Adelante. fuerte? ¿Sí me escucho fuerte o ya no? Ya, mejor, sí. ¿Sí? Sí, mejor. Perfecto. Bueno, pues nosotras somos Dianita y yo, Marlene, su servidora. Y pues nosotros quisimos empezar con las fuentes que se encuentran en el espacio. Y pues, no sé qué más decir. Pues que hay Bueno, nuevas, que hay viejas. A ver, ajá, adelante. así, pues justo eso, que hay algunas que podemos ver que son las que se expusieron durante la clase, pero también hay algunas que han sido intervenidas como posterior y también nos pareció curioso que hay algunas que son pues justo las principales que sí están funcionando o en áreas comunes y algunas que no, que justo es lo que comentábamos en la visita, que en la parte como que está más deshabitada
justo no están funcionando bien las fuentes o también se muestra, bueno, principalmente en dirección al este convento de San Hipólito, hay algunas que tienen el agua de un tono un poco más café y las otras, pues sí, un tono más blanquecino. Sí, ya la siguiente, por favor. Bueno, también pusimos como bueno, esculturas que destacaban y que justo, bueno, ya las mencionaron, pero también quisimos destacar ¿cómo se llama? La cápsula de tiempo que está ahí en esta escultura, la más grande que vemos, que es de madera, y que justo se va a abrir en 2100 o algo así, ¿no? No me acuerdo la fecha exacta. Creo que sí, en 2110. 2110. Ajá. Ándale, sí. Gracias, Fer. Sí. Sí, y justo pues todas estas esculturas se caracterizan porque estaban también pintadas, ¿no? Entonces es como también el ver que pues las más representativas o las que más tienen relevancia también fueron relevantes para el movimiento feminista. Entonces es como, bueno, a mí me impresionó y me gustó el hecho de que como que justo las que más tienen relevancia son como las que tienen estas pinturas, precisamente como dando ese impacto, ¿no? Que se quería dar en, en ese momento. Pues bueno, ya mencionaron algunas de los usos que se le da al espacio, pero bueno, justo creo que las que no mencionaron es el de como la implementación de clases de Zumba en el kiosquito, o no me acuerdo de qué era. Jenny me dijo que eran de salsa, pero no sé. Y también pues el paso de una camioneta justo ahí en medio del área como principal que es la fuente central, a pesar de que están estos señalamientos que mencionaban mis compañeros de que no se permiten ciclistas ni skate park y todo eso. Y pues también en una de las imágenes encontramos como hay un chico tomándole foto a una chica. Se veía también en varios lugares e incluso también pues habían personas patinando, ¿no? Y incluso íbamos a chocar muchas veces con los chicos de patinaje porque como que no les importaba que estábamos caminando. Ahora sí, la siguiente. Ay, es ahí. No le puede dar como refresh porque pusimos más imágenes en esa. Ay, a ver, ahorita me pongo otra vez. Voy a presentar. Gracias, Esa es Fer. la última. Sí, es que no estaba bien ordenada. Ajá, Bueno, pues justo ya mencionaron algunas de las como restauraciones, que es justo algunas fuentes, el diseño de pavimentos, la implementación de estas como barditas chiquitas, pero también vimos que había implementación de una planta, por ejemplo, niña en barco, que no había sobrevivido bien porque se veía muy seca y se veía muy descuidada, que incluso en la imagen creo que hasta se ve como si fueran justo las florecitas de la jacaranda, pero son niña en barco. Y pues también nos hizo mención la profesora sobre algunas restauraciones en cuanto a como estructura de la fuente central, bueno, de las bancas que están por ahí, eh, que algunas son antiguas y otras son restauradas. Y eso sería todo. Muy bien, pues muy buenas exposiciones. ¿Hay otro equipo o ya somos todos? No, ya somos todos. Muy bien. Sí, ya son todas. Bueno, pues si regresamos a los cuadritos, a las lunetas, digo yo. Muchas gracias a todos por la presentación y por las imágenes, el paseo. Bueno, creo que hay varias cosas que podríamos comentar. Acuérdense que estamos sobre el tema de patrimonio. Mi primera pregunta es para alguien que no haya ido, que bueno, posiblemente conoce la Alameda, pero que no fue. ¿Qué imagen les dio este paseo? ¿Les parece que parece un jardín antiguo o no?
cómo lo ven a través de la presentación de sus compañeros? Gabriela, adelante. Ay, perdón, es que yo no entré en ningún equipo ahorita, pero quiero comentar una cosa que puede ayudar a esta pregunta. Ujú. No sé si alguien mostró, me parece que no, pero no estoy segura. Las fuentes de las esquinas, ¿te acuerdas que me llamaron mucho la Sí, sí atención? había por ahí algún par de imágenes. Ajá. Ah, gracias. Esas me parecen que llaman mucho la atención porque todas tienen unas esculturas y estas se ven como, bueno, a mí me dio la impresión como que les faltó la escultura. Se veían como albercas raras, no checaban con el resto del conjunto. Entonces, ahí no sé si lo percibieron mis compañeros o alguien lo pueda ver, que se ven rarísimas porque, y además, acuérdense cómo estaba de pronunciada la pendiente. Ahí nadie se podía meter ni a nadar, ni a mojar, ni había chorro, ni había escultura. Bueno, probablemente chorro sí, ¿verdad? Más bien chorro sí. En algunas sí. Ujú. Ujú. Pero si no está el numerito puesto, se ve rarísimo, parece como que una cisterna o algo así extraño. Y esa sensación, no sé si nada más me dio a mí o, bueno, eso quería yo comentar. Perdón que no participé, es que no, la verdad es que no tomé ninguna foto. Muy bien, gracias Gabriela por el comentario. Gracias. Y Noé, adelante. Pues por todo lo que comentan y lo que he vivido cuando voy allá, más que parecer un jardín, parece como un parque o una plaza, en el cual están, porque bueno, no sé si notaron, pero en ciertos horarios están sentados y pasan personas a vender comida o a vender dulces o cosas así. Casi siempre van en sus carritos, se ponen en un sitio y se ponen a vender, aunque supuestamente no es legal, entre comillas, porque siempre cuando llegan los policías, pues, lo esconden y se van, aunque los policías ya saben quiénes son, ¿no? Pero pues ya. Entonces, más que parezca este tipo de jardín, yo lo veo más como si fuera una plaza, bueno, entre comillas, se puede decir que una plaza, en el cual pues estás conviviendo, tienes entretenimiento, tienes donde poder, entre comillas, comer, donde descansar, aunque pues no está totalmente diseñado para eso, como para el descanso, como si fuera un parque en el cual estés sentado, hagas picnic, ¿no? O sea, nada más es como, yo siento que por eso delimitan muchas cosas, porque como tal el espacio no está hecho para permanecer mucho tiempo en él, sino como un punto o un hito donde llegues, te encuentres con alguien, hagas ciertas actividades y pues ahora sí que prosigas con tu camino. Bueno, sí, yo lo Y Noé, en términos digamos, imagen, da más la sensación para ti de una plaza más que de un jardín, Ajá. pero en términos pues de la imagen, ¿te parece un jardín antiguo? O sea, ¿parece un jardín antiguo? Ya Gabriela nos comentó de algunos elementos que no parecen antiguos, que efectivamente no lo son, ¿no? Pero así en sensación sobre la antigüedad del lugar, ¿qué opinas? Bueno, bueno, es que cuando a mí me dicen un jardín antiguo, me imagino los que eran del virreinato, en el cual igual tiene esta traza geométrica, pero está muy junto, están los setos bastante grandes, igual está la fuente a lo mejor en medio, y como tal sí vienen como estas esculturas, pero no, bueno, es que yo no lo veo como un jardín antiguo porque tiene muchas más cosas de interacción que, por ejemplo, los antiguos jardines, que nada más era para contemplación y ya, ahí ya empiezas a ver, como ya había dicho, otras actividades como entretenimiento, comida, entre otras que puedes realizar. Ok. Entonces yo ya no lo veo como tal un jardín antiguo. Yo pienso que este jardín antiguo se empieza a transformar o le empiezan a dar otros usos y se va perdiendo eso de jardín antiguo. Bueno, así yo lo veo, como que Ok. es fin. Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias, Noé. Adelante, Pedro. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería decir que concuerdo con mi compañero Noé en que, bueno, yo no he visto la Alameda, pero por las fotos que ahorita compartieron, pues igual noto que no da como la sensación de jardín antiguo, partiendo como desde la materialidad seleccionada, ¿no? Que casi siempre en el imaginario de la Ciudad de México, en específico del Zócalo, la antigüedad casi siempre se marca por la cantera
o por elementos de piedra, cosa que no está tan respetada en la materialidad de los espacios, ¿no? Me refiero como a las calzadas y así, que son elementos que fueron colocados para que empatara con Bellas Artes, ¿no? Y allí como que me choca un poco la materialidad, igual que los usos y este tratamiento que le dieron al parque, bueno, como este espacio, que casi siempre como que tiene un aire de solemnidad los espacios, como con un tratamiento antiguo histórico, llámese Teotihuacán o otros espacios que tienen como este aire como de antigüedad o de espacio viejo. Y siento que en este espacio no se le da un tratamiento similar y es más como un parque más que se coloca para que la gente lo use. Gracias, Pedro. Interesante. Emanuel, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo justamente, pues nosotros lo estamos viendo como, tenemos un antecedente histórico, ¿no? Como mexicanos sabemos qué fue la Alameda, pero justamente yo siento que el Zócalo tiene una especie de reglamento, ¿no? En el cual no se pueden tocar las fachadas y tienen que conservar ciertas situaciones imitando la antigüedad. Entonces viene uno caminando sobre Madero y ve las tiendas que de alguna manera tuvieron que adaptar sus eslogans, sus mobiliarios para conservar esa imagen antigua, ¿no? Y entramos a lo que sería el eje central y vemos pues los edificios de principios de siglo, de 1900, pasamos Bellas Artes y nos encontramos de repente con un elemento completamente moderno, ¿no? La iluminación, los pavimentos, la herrería, el mobiliario, entonces yo creo que está como fuera de contexto su rehabilitación que hicieron y además el hecho de que pues yo creo que ya perdió su esencia, ¿no? Como tal, porque uno ya no sabe si es un paseo dominical, si es un andador, si es un jardín, si es un parque, entonces creo que esta intervención que hicieron, pues yo siento que se perdió su esencia como tal. Gracias, Emanuel. ¿Alguien más que quiera o que piense que sí sigue como conservando su imagen de un elemento patrimonial antiguo? Adelante, Abril. Yo también creo que ya perdió su imagen de parque antiguo, porque también cuando hablaban de las esculturas, a mí me parecía como bien asombroso que la mayoría de las esculturas son imitaciones, ¿cómo se dice? Reproducciones. Sí, reproducciones. Y que ya no son como las esculturas originales, a pesar de que los escultores las hicieron específicamente para la Alameda, ya no están ahí. Y pues sí habla como del valor que tiene y un poquito de la mano con lo de los paisajes desaparecidos en el centro de la ciudad, de lo que nos hablabas. Y pues siento que igual va como de la mano, ¿no? Que hay una pérdida de si el Zócalo es un espacio para vender o para ir a pasear o para protestar. Entonces como que se utiliza de muchas formas y toda esa mezcla pues es el paisaje que tenemos hoy en día. Gracias, Abril. Miren, estamos viendo cómo el tratamiento del patrimonio es un asunto muy complicado, ¿no? Porque no podemos tener no podemos detener el paso del tiempo, ni sería justo que tuviéramos un jardín diseñado para, en este caso, para el siglo XVIII, ¿no? Con esta remodelación de 1771, para una sociedad del siglo XXI, ¿no? Para una sociedad de 2022. No puede ser así, ¿no? El desarrollo de un espacio y sobre todo de un espacio público, de alguna manera se tiene que ir adaptando, ¿no? A los cambios de vida. Y hoy en día vemos que, y lo estamos viendo en las imágenes, pues los usos de este jardín son muy diversos, muchos de los cuales no existieron en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues de alguna manera el lugar se tiene que adaptar. Pero para esta adaptación, y esta sería mi otra pregunta,
¿Es necesario modernizar a tal grado un lugar? ¿O podríamos haber encontrado pues una intervención menos radical, ¿no? Menos protagónica? Yo creo que cuando se interviene un sitio histórico de esta relevancia o de esta importancia, pues lo primero que tenemos que hacer es no ser el diseñador moderno actual, no ser protagonista, ¿no? Sino, digamos que hacer lucir lo que hemos heredado del pasado, ¿no? Adaptando, está dificilísimo, pero bueno, adaptándolo a las nuevas condiciones, pero no necesariamente protagonizando tanto, ¿no? Yo creo que esto es muy visible en dos asuntos. Por un lado, el pavimento, que me parece muy agresivo, el haber crecido el área de los andadores, que hace que se vea más, como nos comentaban, parezca más plaza, o sea, es demasiado pavimento, ¿no? Que jardín. Y en las nuevas fuentes que ya se comentó aquí, estas fuentes que se colocaron en las esquinas, que tienen pues un diseño muy, pues, digamos, protagónico, ¿no? No sé cómo decir, como que no encajan, no acaban de encajar en el ambiente, vamos a decir, del jardín antiguo. ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron el pavimento? Que dijimos que está bien hecho, ¿no? Está muy bien cortado, muy bien diseñado, muy detallado, pero a lo mejor la elección del material, ¿qué opinan sobre este mármol blanco? Pues el despiece, o sea, sí está muy bonito, pero como que sí, o sea, sí está como que un poquito incongruente como nos comentaba esto de que adaptaron el piso para que combinara con Bellas Artes. Entonces, como que ahí se le da como que un poquito más de prioridad a lo que es los edificios arquitectónicos y no tanto al mismo jardín en sí. Ujú, efectivo, yo estoy de acuerdo contigo, Reinaldo. Maricruz, adelante. Yo también siento que, no sé, chance solo es mi percepción, pero que es algo bastante, un color muy claro y que para no tener una sombra continua o algo por el estilo, como que sí refleja mucho la luz y puede llegar no sé si dañino, pero sí no, justo Te no para una deslumbra. estancia muy prolongada. Y pues también, por ejemplo, contrasta mucho, contrasta mucho con los elementos que ya eran un poco más antiguos, como las bancas que antes estaban en el Zócalo y las transfirieron, tanto por las texturas y entra un poco en contexto porque son grises, pero sí tiene un poco más de blanco y pues sí, eso. Gracias, Maricruz. ¿Alguien más había levantado la mano, pero ya la bajó? Luis Enrique, ¿fuiste tú? Yo, Ah, Noé, adelante, Noé. bueno, a mí me da la impresión que, bueno, yo esos despieces o ese mármol casi siempre lo reconozco bueno, no lo reconozco, pero lo identifico, lo relaciono más que nada como con interiores. Como por ejemplo, vas a este restaurante elegante y pues tiene mármol acá bien bonito. Entonces yo sé, bueno, yo siento que lo trataron también, aparte de combinar con lo que sería con Bellas Artes, por lo mismo que es todo de mármol, como que generar esta sensación de calidez, de que estás como en una burbuja, que todos estos árboles, toda la alameda te envuelve y como si estuvieras en, no sé, en un espacio cerrado. Bueno, desde mi punto de vista, o así es mi percepción de lo que sería este mármol. Sí, da más la sensación de un espacio, sí, efectivamente, más privado, más cerrado, ¿no? Les digo que aquí no hay respuesta correcta, ¿eh? El asunto es reflexionar, discutir y un poco imaginarnos en algún momento como paisajistas
que tengamos la oportunidad de diseñar un jardín de este peso patrimonial, ¿no? Y que no nos vayamos pues, por la imagen, sino que consideremos aspectos históricos, ¿no? De la imagen de este lugar para no perder esos valores del patrimonio. Yo siempre pienso que, y se los he dicho varias veces, un jardín nuevo se puede hacer en cualquier momento. ¿No? Tenemos un terreno y hacemos un jardín a la 2022 con todos con energías renovables, con materiales reciclados, con toda la tecnología que ustedes quieran proponer. Se puede, pero nosotros no podemos hacer un jardín del siglo XVIII. No podemos porque ya no estamos en el siglo XVIII. Entonces lo que nos queda es conservar la esencia histórica, la esencia en la imagen de los lugares que son nuestro patrimonio y que son los lugares a los que las personas van, las personas disfrutan, conocen. Hay gente que, como vimos ahí en el turibús, viene a conocer la Alameda, ¿no? Pero no viene a conocer, no van a la Mexicana, van a un parque que tiene una tradición, que tiene una antigüedad, ¿no? Sería interesante preguntarles a los turistas qué opinan sobre si alguno tenía una expectativa de ver un jardín antiguo, pues cómo percibió este lugar. Que posiblemente lo que más le llamó la atención, ¿no? Fue la tradición de visita, que sí es muy impresionante, la cantidad de actividades, de personas, ¿no? Pues de vida que tiene este lugar, y yo creo que eso también es pues muy interesante. Luis Enrique, adelante, dices primero que se ve cookies, que no sé qué es eso, perdón, pero estoy fuera de otra generación, muy de los 10, si nos puedes comentar. Y también dice, aparte de lo importante, ¿qué tal cual no hay una declaratoria oficial de este jardín? Esto es importante. Tipo ley federal, sino estas remodelaciones que se han llevado a cabo con base a la alcaldía y al jefe de esta misma en la sesión. Sí, efectivamente, Luis Enrique, ahorita nos comentas, les conté que primero hicieron la remodelación y luego lo declararon patrimonio de la ciudad. Hábilmente, ¿no? Primero lo remodelan y luego lo declaran patrimonio. Esa es otra cosa que pues no debe ser, ¿no? Primero es una declaratoria de cuidado, se involucran a los especialistas y después se hace la remodelación. No sucedió así. Entonces, bueno, hay una declaratoria de patrimonio de la ciudad, cuando en realidad yo creo que por la magnitud y la importancia que tiene este jardín en términos de que es el primer jardín público de América y uno de los primeros del mundo en su inauguración 1593, por el virrey Luis de Velasco el Joven, debería ser una declaratoria, pues al menos nacional, ¿no? Y yo creo que ya después de esta remodelación, difícilmente podría ser declarada Patrimonio de la Humanidad, porque ya muchísimos de los elementos originales han desaparecido. No sé cómo lo veas. Cuéntanos, Luis Enrique, ¿qué opinas? Eso era justo, bueno, en resumen lo que usted comentó, que sería pues interesante verlo más detallado, pero ya no, bueno, ya le entendí por qué mencionaba eso, que después de la remodelación ya no se hace la declaratoria, sino porque desaparecieron muchos elementos originales después de la remodelación. Y justamente lo íbamos viendo en los remates visuales de las bancas, que unos, no sé cómo se llaman estas, como tipo, ay, no sé qué eran, como copas, los que estaban arriba de las bancas, que estaban unas estos ornamentos, creo que Gabriela dijo el nombre es en ese día, pero ya no me acuerdo. Pináculos, creo que se llaman, estos remates de las bancas, ¿no? Pináculos. Sí, Luis Enrique, síguele, perdón. No, era eso, o sea, mi comentario. Okay. De que en sí debería ser, como usted lo mencionó, o sea, una ley nacional, pero pues, después de esa remodelación ya se echó todo a perder.
Lo más Pues, seguro es que reciba otra remodelación con no sé, llegue otro jefe de la alcaldía de, creo que es la Cuauhtémoc, ujú. no me equivoco, entonces lo más seguro es que tenga otra remodelación, porque no hay algo que justifique que no, que es un patrimonio pues nacional, o sea, algo histórico relevante desde 1600 y pues no va a pasar, no va a suceder y va a recibir otra remodelación. Bueno, pero también podemos planear un escenario mejor, Luis Enrique. Va a llegar un arquitecto paisajista consciente de la importancia del patrimonio y a lo mejor remodela y da un paso atrás, ¿no? Como en el caso de la remodelación del 74, que quitaron, a pesar de ser obra de un arquitecto tan famoso, Adamo Boari, pero pues quitaron la pérgola, ¿no? Entonces, pues a lo mejor llega también un paisajista y revierte algunos de estos elementos tan modernos, ¿no? Brenda dice que, y la biblioteca, te refieres a la librería, ¿no? De cristal que estaba ahí en la pérgola, Brenda, ¿sí? Ok, sí, bueno, pues fue algo así ultra polémico en su momento. Yo la verdad no entiendo cómo lo lograron. Yo he querido entrevistar a Ricardo Prado, que es uno de los que llevaron esta remodelación del 74. Yo no sé si es porque hoy en día podría recibir muchos ataques por haber quitado esta construcción, pero pues no logro que me otorgue la entrevista. Entonces, cada tanto que hablo de la Alameda, sigo pensando en que tengo que insistir. Me pongo la tarea y lo intentaré de nuevo. Este, pero bueno, es algo extraordinario, pero ya pasó en la Alameda, ¿no? Y se recuperó el trazo original que se había perdido. Entonces, bueno, pues a lo mejor un poquito más adelante. Ya vimos que hay pedazos del, del mármol que están despegados. Yo no tomé una foto, luego siempre veo cosas que no están bien y no saco la foto, no me cuesta trabajo sacar foto de algo feo y luego me arrepiento, pero bueno, yo sí vi pedazos del pavimento despegados y a lo mejor, no sé, en unos 20 añitos, hay un paisajista en la oficina de parques y jardines de la delegación o de la alcaldía o del gobierno del Distrito Federal y damos un paso atrás. ¿No estaría bien, Luis Enrique? Pensemos en eso. Ojalá. Muy bien. Bueno, pues intenté hacer este ejercicio porque creo que es una buena manera de ir como repasando algunos de los aspectos que hemos visto en la clase, ¿no? La importancia del patrimonio, la complejidad del manejo del patrimonio en términos del espacio público, cuando estamos hablando de una sociedad diferente a la que digamos, fundó o trajo ese bien patrimonial, la importancia de este elemento patrimonial como parte de la identidad de la nación o de la ciudad o de un barrio en particular, que a partir de esta identidad, pues logra lazos, ¿no? de comunicación, lazos de identidad compartida, que hace que nos involucremos por la conservación, por la organización social, organización vecinal, que son indispensables, ¿no? Para seguir armando pues esta sociedad positiva, vamos a decir. Y en ese sentido, les pedí a quienes no habían asistido al paseo que vieran un video de Chile sobre dos, pues digamos, áreas de vivienda, colonias, diríamos en México, que aparentemente no tendrían un patrimonio porque pues no son antiguas, ¿no? Son bastante contemporáneas. Las personas que los fundaron, algunas de ellas son personas mayores, están vivas, y sobre cómo utilizan el patrimonio como un medio para
cohesionarse como sociedad. ¿Alguien de las personas que vio este video nos podría comentar qué opina? ¿Qué elementos en términos del patrimonio podría destacar? Y la pregunta aquí sería, ¿es valioso el patrimonio aunque no tenga? ¿Cómo se identifica? ¿Y es valioso aunque no tenga una declaratoria? ¿Quién quisiera participar? Adelante, Pedro. A mí me gustaría responder a esa pregunta de qué tan valioso es bueno, si tiene valor el patrimonio, y creo que allí tendría que verse de quién lo está mirando, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, para las generaciones actuales, el patrimonio que está allí puede que no sea tan valioso como lo es para la persona mayor que creció allí y que hizo su casa, ¿no? Y que fue construyendo su patrimonio junto con todos sus vecinos y que tienen todos estos lazos que fueron creando. Entonces creo que esto del valor del patrimonio depende mucho de quién lo vea y de qué tan arraigado o qué tanto lo conozcas. Y en este sentido creo que es importante tanto como mantener el patrimonio en buenas condiciones, como la comunicación ahora sí que transmitir el valor que se le tiene, ¿no? Como, sí, como transmitir a las demás generaciones o a los que vienen después de ti por qué es valioso y no nada más decirle, esto es importante y hay que conservarlo porque al final, pues no le das valor, ¿no? Y creo que sería esa mi participación. Gracias, Pedro. Sí, una de las cosas en las que podemos ver esta acción, ¿no? Dentro del video, de involucrar a las nuevas generaciones, es esta transmisión, ¿no? De aprecio, vamos a decir, que es indispensable. Yo creo que en mucho, a lo mejor todo lo que sucedió en la Alameda es porque en realidad hay poco conocimiento en la sociedad en general sobre la importancia, ¿no? Y poco involucramiento en términos de conservación del patrimonio cuando hay poco conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, estas acciones que ellos realizan, pues colaboran a que se difunda la importancia del patrimonio de estos dos espacios, de estas dos colonias, que aparentemente eh, podríamos decir que no tienen un gran patrimonio, pero que sí lo tienen para quienes lo habitan. Axel, adelante, y si pudieras, por favor, hacer un resumen de este video para los que no lo vieron, que los invitamos a verlo después, pero pues para que estemos como un poquito más enmarcados en lo que estamos platicando. Gracias, Axel, adelante. Sí, bueno, ya lo había mencionado, son unos barrios que se encuentran en Chile. Fue una población que, pues en un principio lo invadió, como ocurre en muchos casos también aquí en México, en periferias que se llegan a zonas de riesgo. Ujú. Y después de un tanto tiempo de lucha, que creo que empezó en los años 50, lograron ya instalarse bien y en un principio el sentido de comunidad parecía que estaba funcionando bastante bien. Ujú. Luego ocurrió algo respecto al crimen organizado que hizo que la gente se dividiera, tuviera una visión más individualista por el temor como de mejor me protejo a mí antes de a otras personas. Y a esto sumado al crecimiento urbano, que compraban territorios, entonces eso justo seguía, seguía separando al grupo que una vez estuvo junto, pues daba como resultado que ahora el mismo barrio estuviera muchísimo más dividido. Y en la parte final del video ya era como el espacio estaba ayudando nuevamente a la integración de la comunidad, ¿no? Hacer lugares donde la gente pudiera relacionarse, más habitables, evitaba un poco esa sensación de inseguridad. Es algo, bueno, aquí ya va a entrar un poco mi opinión. Creo que funciona, aunque no va a acabar con el narcotráfico o demás, pero permite que la gente pueda apropiarse
de los espacios. Y lo que yo quería comentar era respecto a esto que dijo que si podría como ser, si no fuera patrimonio, aún así sería valioso de conservar. Más o menos tocamos un tema parecido en otra clase, que al menos en México lo que sí se considera patrimonio está protegido por el INAH y el INBA, y aquello que no, pues se considera más como participación ciudadana, que me parece este es el caso. Yo diría que sí es importante, pero justo la forma en que se transmite tiene que ser muy buena, porque algo que ocurre es que en los años 50, cuando tenían su objetivo de tener una vivienda digna, toda la comunidad estaba unida. Pero entonces cuando se cumple es fácil de que se disperse. Y lo que recuerdo que habíamos visto en esta clase era que la organización debe tratarse del movimiento y no de las personas, porque en cuanto el objetivo de las personas se cumple, es muy fácil que el movimiento se pierda. Y creo que es importante, bueno, importante y al mismo tiempo difícil de que esto se pueda cumplir. Pero yo sí creo que es muy, muy importante, aunque no esté avalado por una organización como el INAH, sí creo que debería de mantenerse. Gracias, Axel. Sí, no es necesario finalmente, o hay como escalas, ¿no? Como lo decía hace un rato, creo que Reinaldo. Hay escalas, o sea, a lo mejor hay patrimonio que es relevante para toda la humanidad, ¿no? Hay patrimonio relevante para la nación, pero hay patrimonios relevantes para cada barrio. Y para un habitante de ese barrio, ese patrimonio es más, porque es suyo, es más importante que el patrimonio mundial en Etiopía, ¿no? Porque es el que vive, porque es con el que se relaciona, porque es con el que puede, alrededor del cual puede crear cosas, ¿no? Puede crear redes sociales, puede crear espacios habitables, en fin. Entonces, yo diría que no hay jerarquía. Podríamos decir que hay distintas escalas, pero la jerarquía la da la persona que se involucra. Y entonces es más importante para un habitante de cualquier barrio, para cada uno de nosotros en los lugares que habitamos, que a lo mejor lo que puede implicar una declaratoria en un lugar lejano a nosotros, ¿no? Y Noé tenía hace un ratito la mano levantada. Noé, adelante. Y yo quisiera que nos ayudes también a comentar qué tipo de acciones realizaron en estos barrios para cohesionarse, ¿no? Estas reuniones que hacían y que hacen o hacían, no sé, y qué es lo que dentro de las actividades, lo que te pareció interesante. Bueno, pues empieza como que un relato de el antes y el después, bueno, es tal, en el cual explican cómo al principio la comunidad se unió para poder conformar y poder comprar estas grandes parcelas, para poder tener su propia casa, de cómo la comunidad hacía ahora sí que para los niños, por ejemplo, mencionan que hacían desfiles de carros alegóricos, que hacían para Navidad, cosas así, y cómo la comunidad estaba junta y para darle como que esto a sus hijos, se juntaban y lo hacían todos juntos, vendían entre ellos para recaudar fondos y lo realizaban. Al principio iba siendo así hasta que más o menos entró algo así como una crisis de una guerra y se empezó a separar. Después también hablan de figuras como tal para ellos que son importantes, como hablan de un padre que fue bastante importante para esa comunidad, el cual les ayudó y estaba mano a mano, ayudándolos en lo que podían, pues ahora sí que en los quehaceres diarios, se podría decir. Después de lo que entraran este grupo de militares, empieza como que a dividir, a fraccionar, y cada quien empieza como que a ser más individual. Ellos lo ven como que su mundo ya nada más es su casa y hasta ahí se quedan. Entonces las personas antiguas y los niños que actualmente pues, ya crecieron, ya son adultos, empiezan como que a recapacitar y a hacer todo así que el tema de pues, qué está pasando, cuándo ocurrió esto. Entonces empiezan a tomar acciones, empiezan a hacer talleres en los cuales todos los niños puedan asistir,
empiezan a juntar a la comunidad, a hacer meeting, se empiezan como que a juntar más para hacer cuestiones de labores sociales, se podría decir, por ejemplo, darle mantenimiento a los parques, etcétera, con la finalidad de recrear otra vez esa unión que una vez se hubo al principio de la conformación de la comunidad. Oye, Noé, ¿y recuerdas, nos cuentas, por ejemplo, esta actividad de que la gente lleva sus fotografías familiares viejas, ¿no? Y hacen una línea del tiempo. Sí, bueno, están, ahora sí, bueno, yo no lo vi como actividad, no es que nada, yo lo vi como que los que estaban relatando iban sacando sus fotografías de cómo era antes, de cómo los niños, incluso se ven videos antiguos, de cómo los niños están disfrutando, cuando están explicando esto de que antes se convivía más que actualmente, ¿no? Que a tal punto. Y cómo se da esa cultura de generación en generación en que los padres van explicando a sus hijos todos los sucesos que han pasado, cómo se fue conformando el barrio. Pero pues llega un punto en donde estos empiezan a pues, perder el interés y se empieza a ver esta fragmentación. Y ya después los pocos que quedaron con esta, se podría decir, inquietud, son los que empiezan a rescatar de nuevo la unión del barrio, se podría decir. Ujú. Y vemos cómo utilizan en cierta medida el patrimonio intangible, ¿no? Estas historias Exacto. Sí, que se las narraciones. transmiten y se usan como un cohesionador, vamos a decir, ¿no? Vamos a seguirnos, o a lo mejor las nuevas generaciones no lo saben, pero vamos a seguir identificándonos como grupo, porque tenemos esta historia, porque esto es lo que hicimos antes, porque hay algunos personajes importantes, porque había un parque que está todo abandonado, pero es parte de nuestro patrimonio y podemos recuperarlo, ¿no? Sí, se empiezan a ver estas memorias antiguas que se empiezan como que a tratar de recrear, pero en los tiempos actuales, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien, pues, ¿y alguna otra, algo más? Porque bueno, yo te pedí que dijeras eso, pero tú tenías levantada la mano antes. ¿Quieres comentar otra cosa? No, estaba igual como que narrando lo que ahora sí que vi en el video y pues como esto de la inclusión social o de que, bueno, ahí recalcan mucho que nada más siendo ustedes o siendo la comunidad, se puede llegar a muchas cosas sin tener que estar dependiendo, por ejemplo, del gobierno. Aquí estaban hablando sobre los policías, que la policía empezó a dejar de ir, se empezaron a sentir más inseguros, se empezó a ver lo de la droga y todo esto, y cómo la misma comunidad, en vez de pues, echarse para atrás y decir, no, pues ya valió todo, se pusieron de acuerdo y empezaron a salir adelante, empezaron a hacer como estas actividades, pues, empezaron a juntarse más para que obviamente todo lo de la droga y todo eso empiece a disminuir. Y pues es una buena acción. Sí, y bueno, lo que comentaba antes, sí, efectivamente, en términos legales, el patrimonio es el que tiene una declaratoria. Ajá. Y sí, podríamos decir que lo demás es organización social, pero yo creo que si ampliamos nuestra visión sobre el patrimonio, si no la ceñimos únicamente a la acción del gobierno, a la acción de la UNESCO, a las declaratorias formales, a las leyes, etcétera, y concebimos y sobre todo identificamos y valoramos el patrimonio que no tiene una declaratoria, nuestra acción sobre el espacio pues va a ser más asertiva, ¿no? Y podemos utilizar todos los conceptos del patrimonio como bienes culturales, como bienes de la nación, como bienes del pueblo, como bienes de una comunidad, ¿no? Y tenerlo en cuenta cuando accionamos, digamos, o cuando tenemos la oportunidad de intervenir cualquier espacio que nos toque, ¿no? Nunca hacerlo desde fuera, sino identificar estos valores, estas historias, estos relatos, estos espacios también, sabiendo que tienen estos valores de patrimonio para quienes los utilizan, para quienes los viven día a día, ¿no?
no solamente utilizar la parte legal, las partes de las declaratorias, etcétera, que también, como lo dije, es nuestra responsabilidad como paisajistas colaborar a que haya más declaratorias, a que sean más claras, a que el espacio abierto, el espacio público se incorpore con más fuerza en estas declaratorias, sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos un clima tan maravilloso y nuestras mejores, yo creo, muestras de habitabilidad están en el espacio abierto, pero también, además de impulsar estas declaratorias, etcétera, pues tener en mente siempre que eso que estoy interviniendo es patrimonio de quien lo habita, ¿no? Y que hay una memoria, hay un patrimonio inmaterial, ¿no? Hay historias, hay historias narradas, personajes, gustos, historias de la infancia, ¿no? De las personas que van moldeando y van construyendo la identidad de un grupo. Y un pueblo, un grupo social con identidad, pues es menos vulnerable, disfruta más su espacio, ¿no? Se crean redes de colaboración, como se muestra en este video, y hay, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de un espacio con valores físicos o con idealizaciones de imagen, ¿no? Que lo que le gusta a mi maestro en la escuela o lo que sale en las revistas, sino que hay valoraciones y formas de habitar que tenemos que aprender a conocer para que ese patrimonio se enriquezca y no se pierda. Y en algún momento quizá pueda ser pues protegido, ¿no? Ya en términos legales. Pero la protección más importante no es la de término legal, sino la del término social de quienes se involucran, porque se identifican con ese patrimonio y porque están dispuestos a colaborar para que se conserve y para que sea creciente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta sería una buena manera de hacer un resumen, de cerrar este curso, esta materia. ¿Alguien quiere hacer alguna otra comentario de cierre? Bueno, les dejé a deber también, que no recuerdo quién me lo había solicitado, el asunto de los pueblos mágicos. Les puse ahí en el tablón un video sobre una presentación de Sectur, ¿no? De turismo, sobre qué es un pueblo mágico, y pues muy idealizada, ¿no? Es una propaganda. Y bueno, pues lo que les quiero comentar es que finalmente eh, puede traer cosas buenas, ¿no? Atraer turismo, pero la intervención en la mayoría de los pueblos mágicos, pues es bastante desafortunada, porque muchos sobre todo de los espacios abiertos, de los espacios públicos, que tenían su tradición, su cotidianidad, su forma de habitar, ¿no? Su historia no solamente en términos de físicos, sino también historias de vida, familiares, de tradición, etcétera, se desaparecieron y se homogeneizó mucho la intervención en los lugares. Empezó la moda esta de los letreros de colores, ¿no? Que son pues como marcas estandarizadas, todos los pueblos son iguales porque todos tienen su nombre en letras grandes metálicas. Y las plazas sobre todo se remodelaron con fuentes saltarinas, con pavimentos de recinto negro, en fin, como si todas un poco fueran iguales las de Veracruz que las de Tlaxcala, que las de Hidalgo, ¿no? Hay como una nueva imagen de lo que debe ser y se introduce presupuesto bastante fuerte para estos lugares y en lugar de acrecentar, conservar, mostrar
el patrimonio del lugar, se borra, ¿no? Y se remodela, se moderniza, pues de manera que a lo mejor ya no es tan interesante ir a ese lugar, ¿no? Habría también ahí que muchas cosas que discutir, pero bueno, creo que es también importante que conozcamos estos programas y los aciertos y los desaciertos que han tenido dentro del tratamiento del patrimonio. Dice aquí Luis Enrique, todo esto se vino desde el gobierno de Fox, de implementar los pueblos mágicos. Aquí tengo una, no me lo van a creer, pero es del Bill Wikipedia, que al final tiene información general bastante buena, y dice que sí, efectivamente, lo inició en 2001 con la presidencia de Vicente Fox, y el primer lugar fue Huasca de Ocampo. Sí, y bueno, pues sí, fue un poco también la forma de gobernar del momento, ¿no? Que fue como poner a disposición, o digamos, promover el turismo en México, que a largo plazo tuvo buenos resultados, ¿no? Ustedes saben que creo que en el gobierno anterior llegamos a ser, creo que el 9º país con más llegada de turistas, ¿no? Que en términos de derrama económica, pues es positivo, ¿no? Pero en términos de conservación del patrimonio, pues si no hay conciencia, si no hay un programa de pues, conservación y uso del patrimonio, pues promueve la destrucción, ¿no? Lo cual es pues una gran tragedia, porque es como eliminar parte de lo que tenemos, ¿no? De lo que es nuestra riqueza como país. Entonces, pues muy, muy polémico, ¿no? El programa de Pueblos Mágicos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Muy bien, veo que ya nos quedan 3 minutitos. Veo también y supongo que ya se están volviendo locos con todos los trabajos finales en este proyecto, en este semestre, además, un poco más corto. Entonces, bueno, pues ya hablaremos la próxima semana, pero pues les deseo muy buena suerte en su recta final de chamba, que me imagino que están enloqueciendo. Dice Noé que efectivamente un montón. Siempre sucede y supongo que ahora más. Entonces, bueno, concéntrense. La próxima sesión haremos un cuestionario. Les pido que revisen lo que hemos visto. Van a poder acceder a sus apuntes, al Wikipedia, a todas las cosas. Va a ser un cuestionario sencillo, pero bueno, pues una manera de cerrar el semestre. Vamos a hacerlo en 2 partes, uno sobre el contenido, otro sobre la materia. Y pues les agradezco mucho haber tenido la atención en este curso. Yo lo disfruté mucho, me dio muchísimo gusto conocer a algunos de ustedes. Espero que el próximo semestre, que ya va a ser presencial, si no hay un viraje por ahí medio loco, podamos vernos en la facultad. Y me pregunta aquí Abril si solo es el cuestionario la siguiente semana y ya, sí, efectivamente. Bueno, podemos comentar un poquito, ¿no? Sobre la clase, sobre si quedó algún tema por ahí pendiente, que pueda yo recomendarles algo de bibliografía o algo para que ya por su cuenta puedan aprender más. Y bueno, pues eso sería para terminar y para que ustedes también puedan concentrarse en los trabajos finales que tienen pendientes. ¿Algún otro comentario, pregunta? Creo que no, muchas gracias.